En el mundo del trading moderno, hay dos conceptos que dominan cualquier conversación: soportes y resistencias. Son esas líneas invisibles en el gráfico donde se libra la batalla eterna entre compradores y vendedores, los techos y los pisos del mercado, lugares donde nacen tendencias, donde se toman un respiro y donde muchas veces mueren. El trader que aprende a leer estos niveles tiene literalmente un mapa hacia los tesoros ocultos del mercado. Pero mucho antes de que se hablara de soportes y resistencias, Jesse Livermore ya había descifrado este código. Él no usaba esos términos. Con un lenguaje mucho más preciso y dinámico, los llamó puntos de pivote. Y ojo, no era solo cuestión de palabras, era una filosofía distinta. Para Livermore, no eran líneas muertas en un gráfico, eran puntos vivos, cargados de la psicología colectiva del mercado, momentos de máxima tensión y, por lo tanto, de máxima oportunidad. Su método no era tan simple como comprar en un soporte o vender en una resistencia. Era una metodología completa y universal para sacar provecho de los grandes movimientos, tanto en mercados alcistas como bajistas. Lo que vas a ver aquí es un viaje profundo a esos secretos, una forma de entender cómo Livermore convertía simples niveles de precio en señales de claridad total. Entender sus puntos de pivote es comprender el motor de su éxito, una estrategia tan poderosa hoy como hace un siglo. Para aplicar el método de Livermore, primero hay que entender cómo hablaba. Lo que hoy llamamos resistencia, para él era un punto de pivote en un máximo previo, ese nivel donde la presión de venta había sido tan fuerte que detuvo un avance, un verdadero techo, una zona de oferta. Lo que hoy llamamos soporte, él lo veía como un punto de pivote en un mínimo previo, el nivel donde la presión de compra había absorbido toda la venta y cambió la dirección, un piso, una zona de demanda. La diferencia es brutal. El amateur ve en esos puntos lugares para apostar a ciegas. El profesional los usa como radares de información vital. Livermore observaba con lupa cuando una acción se movía mucho tiempo entre un soporte y una resistencia. Si una acción se mantenía, por ejemplo, entre 22 y 28 dólares, él lo llamaba un rango de negociación. Para los novatos, ese rango es el campo de juego. Compran abajo, venden arriba. Para Livermore, en cambio, era una trampa, un patio de juegos para tontos. El dinero de verdad no estaba en medio del rango, sino en sus bordes, cuando el precio finalmente rompía. De ahí nació su principio central, la línea de menor resistencia. Mientras un precio se mantenía en rango, la línea estaba neutral, sin dirección. Si rompía hacia arriba, la línea de menor resistencia quedaba clara, alcista. Si rompía hacia abajo, la línea era bajista. Sin discusión. Livermore era un genio en leer la cinta y detectar esa batalla psicológica en vivo. Mientras tanto, otro gigante, William Gann, pensaba distinto. Para él, esos giros no eran casualidad, sino parte de un orden cósmico y matemático. Mientras Livermore reaccionaba al mensaje real del mercado, Gann intentaba predecirlo con geometría, astrología y cálculos antiguos. Dos maestros, dos caminos distintos, pero ambos buscando la misma verdad: dominar el tiempo del mercado. Aquí llegamos al primer secreto de Jesse Livermore. El trader amateur hace siempre lo mismo. Ve un soporte y piensa que es una ganga, compra esperando rebote. Ve una resistencia y piensa que es un techo, vende en corto, esperando rechazo. Eso es puro juego de adivinanza. Livermore no jugaba a eso. Su regla era clara: nunca anticipes, solo actúa cuando el mercado te lo confirme. No intentaba adivinar si un nivel se iba a mantener. Eso era de baja probabilidad, casi como intentar atrapar un cuchillo cayendo o ponerse frente a un tren en movimiento. Él solo operaba cuando el mercado demostraba con claridad qué bando había ganado. No compraba una acción que se acercaba a la resistencia, solo la compraba después de romperla con fuerza. No vendía una acción en soporte, solo la vendía después de que lo perforara con decisión. Su mandamiento era simple y poderoso: no te apresures, espera y observa. Ten paciencia hasta que la acción haga un nuevo máximo. La ruptura de la resistencia era su señal auténtica para comprar. El mercado mismo estaba enunciando que la muralla de ventas se había derrumbado y que los compradores tenían el control. Pero cuidado, no bastaba con que el precio asomara por encima de línea. Ahí es donde caen los amateurs en las trampas de los falsos rompimientos. Su segundo secreto fue crear una regla mecánica para filtrar la verdad de la trampa. The Gabrick solo era real si superaba al menos 3 puntos completos más allá del nivel de pivote. Si apenas subía 1 o 2 puntos y se frenaba,
Debilidad, una trampa. Si avanzaba 3 o más puntos con volumen creciente y mantenía esa ganancia, confirmación absoluta de que un nuevo y poderoso movimiento estaba en marcha. Solo en ese momento Livermore entraba con decisión y ponía dinero real en juego. Sección 4. Estrategia operativa en mercados alcistas. Hasta ahora vimos cómo Livermore identificaba los puntos de pivote y esperaba confirmación antes de actuar, pero ¿qué hacía después de encontrar la señal correcta? Aquí entramos en su estrategia operativa. El especulador profesional no se limita a detectar el momento de entrada, necesita un plan sólido para construir y gestionar la posición. Ese fue el secreto de la versatilidad de Livermore. No era ni toro ni oso permanente. Era simplemente un maestro en ponerse del lado correcto de la tendencia. En un mercado alcista, cuando una acción rompía con fuerza un nivel de resistencia, el amateur pensaba, ya subió demasiado, me lo perdí. Para Livermore, ese era un error fatal. Él sabía que el breakout no era el final del movimiento, sino el inicio real. El precio no estaba caro, estaba demostrando fuerza probada. Su regla era absoluta. Solo comprar después de que la acción marcara un nuevo máximo. Nunca cazaba ganjas. Siempre seguía la fortaleza, y aquí aparece su técnica magistral, el piramidado agresivo. No entraba con toda la posición de golpe. Primero hacía una compra de prueba. Si esa entrada daba ganancia inmediata, era confirmación de que la ruptura era genuina. Entonces añadía más, pero siempre a precios más altos que la compra anterior. Cada suma era un voto de confianza al mercado y un escudo más a su fortaleza. Este es el arte de promediar a la alza, lo contrario a lo que hace el 90% de los traders. En lugar de reforzar pérdidas, reforzaba el éxito, dejaba que la propia fuerza del mercado financiara su exposición creciente. Mientras su posición crecía, movía también su stop loss hacia arriba, protegiendo primero el capital y luego las ganancias acumuladas. Estaba construyendo un verdadero castillo de beneficios sobre una base de fuerza confirmada. Y una vez dentro, con todo, cambiaba de mentalidad. De acumular pasaba a sentarse y aguantar, porque el dinero grande está en el movimiento grande. Sección 5. Estrategia espejo en mercados bajistas. La belleza del sistema de Livermore estaba en su simetría perfecta. Lo que hacía en un mercado alcista, lo aplicaba al bajista, pero en espejo. Si una acción rompía un soporte con decisión, el amateur lo veía como una ganja. Decía, está baratísima, es momento de comprar. Y casi siempre terminaba atrapado en un cuchillo cayendo. Livermore veía lo contrario. No veía una oportunidad, veía la confirmación de debilidad extrema. Ese rompimiento de soporte era la señal de vender en corto. Y ojo, tampoco lo hacía anticipando. No vendía en un rebote esperando que cayera. Esperaba a que la acción hiciera un nuevo mínimo después de romper el soporte. Y solo entonces ejecutaba el corto. La lógica era exactamente inversa a la alcista. Empezaba con una venta de prueba. Si ganaba de inmediato, era la confirmación. Entonces piramidaba, pero siempre a precios más bajos que la venta anterior. Así promediaba a la baja en sus cortos. Cada nueva entrada era una señal de que la debilidad se profundizaba. A la vez movía su stop hacia abajo, protegiendo ganancias frente a los típicos y violentos rebotes que suelen ocurrir en mercados bajistas. Era una estrategia espejo, perfecta y lógica. En bull markets compraba fuerza y añadía más fuerza. En bear markets vendía debilidad y añadía más debilidad. Su lealtad no era al lado alcista ni al bajista. Su única lealtad era estar en el lado correcto de la tendencia. Por eso decía, el trabajo del especulador no es predecir el mercado, sino alinearse con su verdad. Sección 6. La batalla psicológica final. Hasta aquí vimos la parte técnica, puntos de pivote, confirmaciones, rupturas, piramidado, pero Livermore sabía que el verdadero enemigo no era el gráfico, era la mente del trader. Podías tener el mejor plan del mundo, pero si no tenías disciplina mental, todo se derrumbaba. El primer desafío psicológico era comprar un breakout en máximos. Para el 90% de los traders, eso es aterrador. ¿Cómo voy a comprar en el precio más alto? Seguro soy el último tonto que entra. Ese miedo los mantiene al margen, mientras las grandes tendencias siguen avanzando. Livermore entendía que comprar caro muchas veces significaba comprar lo más fuerte. Su coraje no era de apostador ciego, sino de profesional frío y calculador confiado en su metodología. Decía,
A la gente tímida no le gusta comprar en un nuevo máximo histórico, pero yo tenía la historia de esos movimientos para guiarme. Sabía que un breakout real no era el final, sino el inicio de algo mucho mayor. El segundo gran enemigo era la esperanza, sobre todo al enfrentar un mercado bajista. Cuando una acción rompía soporte, el público pensaba, está barata, pronto volverá a su máximo. Ese optimismo ingenuo era para Livermore un suicidio intelectual. Él no se casaba con el lado alcista ni bajista, solo le interesaba no estar equivocado. A eso se sumaba el ruido externo, analistas, directores, insiders llenando al público de excusas optimistas justo cuando estaban liquidando posiciones. Livermore sabía que todo eso era un teatro de manipulación. El profesional debía ser sordo a esas voces y escuchar solo una cosa: la cinta del mercado. El precio es un hecho. Las excusas son opiniones. Al final, dominar el método de Livermore era dominarse a sí mismo. Paciencia para esperar, coraje para actuar, disciplina para sostener. El mercado es un espejo. Si vives de esperanza, te destruyen mercados bajistas. Si vives de miedo, nunca aprovechas los mercados alcistas. Solo quien alcanza el equilibrio, quien actúa como un cirujano frío de objetivo, es el que sobrevive y triunfa. Una de las frases más famosas que surgió de la escuela de Livermore es: el dinero grande se hace esperando. La mayoría de traders creen que ser profesional significa estar siempre operando, comprar, vender, entrar y salir sin parar. Pero Livermore sabía que las mejores jugadas no se hacen operando mucho, sino operando menos y sosteniendo más. Él llamaba a esto el arte de sentarse sobre las manos. Una vez que había identificado un breakout real, había entrado con fuerza y había piramidado correctamente, su trabajo no era seguir comprando o vendiendo todos los días. Su trabajo era aguantar. Y aquí está el reto. La mente humana odia la inactividad. Cuando el mercado se mueve un poco en contra, el trader promedio entra en pánico. Debí vender ayer. Voy a perder todo lo ganado. Cuando el mercado sube demasiado rápido, sienten la tentación de tomar beneficios pronto. Mejor asegurar algo antes de que se caiga. Livermore sabía que ese comportamiento era lo que arruinaba las grandes fortunas. Por eso él desarrolló el hábito de ignorar el ruido de corto plazo y enfocarse en el gran movimiento. Un trader legendario de su época, apodado Old Turkey, lo resumió mejor que nadie. Mientras todos los jóvenes vendían en cada reacción por miedo, él simplemente decía: bueno, ya sabes, esto es un mercado alcista. No se trataba de los pequeños movimientos, sino de la tendencia principal. El trader que aprende a tener paciencia para sentarse sobre sus manos, no solo gana dinero, gana tiempo, tranquilidad y control emocional. Ese es uno de los secretos más difíciles, pero más rentables de toda la filosofía de Livermore. Hasta ahora hemos hablado de precios, soportes, resistencias, pivotes, rupturas, pero hay otro factor igual de poderoso que muchos ignoran: el tiempo. Livermore entendía que no todas las oportunidades aparecían de inmediato. Muchas veces una acción podía pasar semanas o meses atrapada en un rango sin mostrar nada claro. El amateur, impaciente, entraba y salía sin sentido. Livermore, en cambio, esperaba con calma. Sabía que cada movimiento grande requiere su propio proceso de acumulación o distribución. Ese silencio era la antesala del movimiento explosivo. Aquí volvemos a su idea de la línea de menor resistencia. Mientras un activo no la definiera, no había nada que hacer. No importaba si pasaba un mes entero sin operar. La paciencia era parte de la estrategia. Al mismo tiempo, Livermore observaba que los mercados tienen un ritmo casi natural, un pulso. Cada tendencia, cada reacción, cada consolidación seguía un ciclo de tiempo. Él no intentaba calcularlo con fórmulas cósmicas, como Gann, pero sí tenía la sensibilidad de detectar cuándo un movimiento había madurado. La clave estaba en aceptar que el tiempo no era un enemigo, sino un aliado. Muchos traders se desesperan pensando: llevo semanas sin operaciones, estoy perdiendo oportunidades. Pero en realidad, estaban evitando trampas. Porque, como decía Livermore, no hay nada tan caro como estar en el mercado cuando no hay movimiento real. La lección aquí es clara. El tiempo es parte de la ecuación del trading. Saber esperar no solo preserva capital, sino que aumenta la potencia de cada jugada cuando finalmente ocurre la señal. Sección 9. El método como religión. Para cerrar esta segunda parte, llegamos a uno de los principios más profundos de Jesse Livermore. El especulador debe tratar su método como una religión. ¿Por qué decía esto? Porque la mayor amenaza no está en el mercado, está en el propio trader rompiendo sus reglas. Livermore sabía que después de una buena racha, la soberbia podía empujarte a violar tus propias normas, o que después de una pérdida, la desesperación podía tentarte a improvisar. Para él, eso era un pecado. Su método era su credo, y debía cumplirse con disciplina militar. Reglas como: no anticipar nunca, esperar confirmación, comprar solo fuerza, vender solo debilidad, piramidar a favor,
nunca en contra. Proteger siempre el capital y las ganancias con stops. No eran sugerencias, eran mandamientos. El trader que dudaba, que hacía excepciones, que decía, esta vez era distinto, terminaba pagando caro, mientras que el que trataba su método como un sistema sagrado, frío y mecánico, lograba mantenerse a flote incluso en tormentas brutales. Para Livermore, el mercado era un campo de batalla, y entrar sin disciplina era como ir a la guerra sin armadura. Así que, la última gran enseñanza de estas secciones es esta. Tu método no solo es un plan, debe convertirse en tu religión. Seguirlo con fe y sin desviarte es lo que diferencia el especulador profesional del jugador amateur.